49. 9:15 de la mañana, seguimos avanzando en esta edición de Business Conexión y hasta ahora recibimos a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ezequiel, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Si hablamos de focos de atención esta mañana, volvemos a poner la mirada, como justo hace 24 horas, en ese puente de Crimea. Ayer a estas horas suspendido el tráfico, después esas denuncias por parte del gobierno de Rusia por ese ataque a esa infraestructura clave, y esta mañana también denunciando cómo han derribado drones mientras trataban de atacar ese puente de Crimea. Quería preguntarle la envergadura que supone ese puente de Crimea y lo que está significando este ataque, porque Putin ya ha dicho que se van a preparar para responder a ese ataque. Sí, bueno, en primer lugar representa una infraestructura verdaderamente de importancia vital porque representa la conexión entre la Rusia continental y la península de Crimea. De ahí la insistencia de las Fuerzas Armadas ucranianas en los ataques a este puente. De acuerdo a las últimas noticias, el tráfico ya fue reactivado en un sentido y el acto fue de alguna manera, el ataque fue de alguna manera, parece reconocido. El ministro de Digitalización de Ucrania realizó una críptica declaración de acuerdo a la cual el ataque habría sido realizado con drones marítimos, lo cual representa un reconocimiento más o menos formal de Ucrania hasta el momento, aunque ni el ministro de Defensa ni las propias Fuerzas Armadas ucranianas realizaron un reconocimiento del ataque, pero ya parece a las claras que naturalmente en el marco de la guerra este ataque fue realizado por Ucrania. La razón de este reconocimiento quizás responda primero a la incredulidad general después de tantos ataques en territorio ruso, a infraestructura rusa, en los cuales tanto Ucrania como los países de la OTAN responsabilizaban a la propia Rusia de haber realizado un ataque contra sí mismo. Eso sin dudas aparece como contexto. Quizás también debamos recordar las disputas a cielo abierto registradas la semana pasada en la cumbre de la OTAN en Vilna, entre la presión cada vez más fuerte de Zelensky para el envío de una invitación formal a Ucrania como paso previo para su ingreso a la OTAN, y el rechazo de los miembros, de los aliados de la OTAN, en siquiera despachar esta invitación, mucho menos aún de un ingreso de Ucrania a la OTAN en este momento. Bueno, quizás ante esa escalada de tensiones registrada en esa cumbre no haya querido Ucrania en este momento que ante esta situación aparezca la sospecha de implicación de Reino Unido, de Estados Unidos o de Polonia, de otros países de la OTAN. No obstante ello, como vos recordabas muy bien recién, Eva, Rusia ya responsabilizó a Reino Unido de haber participado en este atentado, por llamarlo de alguna manera. Precisamente sobre esos reconocimientos y esas inculpaciones sobrevuela también, ¿no? Todavía seguimos sin saber esa gran duda de quién hizo la voladura de Nord Stream, también la presa de Jersón, esa presa clave para la refrigeración de Zaporilla. Precisamente ese reconocimiento es para moverse efectivamente en torno a todas esas incógnitas, para que se despejen, para que se desvinculen de esos otros episodios. Bueno, para mí el reconocimiento parcial recién referido responde a un intento de no generar más tensión en la ya muy dañada relación entre Ucrania y la OTAN. La última
cumbre determinó prácticamente el abandono de Ucrania por la OTAN con su rechazo al ingreso, por lo menos en la situación actual. Desde 2008 aparece la promesa de que Ucrania participará en la OTAN en el futuro, así que estas condiciones puestas por las condiciones y garantías de defensa también representan de alguna manera una excusa para la no incorporación, recordando que la incorporación inmediatamente generaría un enfrentamiento directo entre la OTAN y Ucrania. Entonces, bueno, para no generar mayor tensión, sin dudas por ahí aparece una de las posibles cuestiones. Recordemos también una entrevista de Zaluzhny brindada a el Washington Post la semana pasada. Zaluzhny, el máximo general de las Fuerzas Armadas ucranianas, en esa entrevista Zaluzhny remarcaba que Ucrania realizaría efectivamente ataques en territorio ruso. Este puente aparece ubicado en la frontera entre la Rusia continental y Crimea, anteriormente en control de Ucrania, desde 2014 controlada por los rusos, así que prácticamente representa independientemente de la toma de Crimea por Rusia desde 2014, este ataque representa prácticamente un ataque en territorio ruso, en el territorio ruso previo al inicio del conflicto. Y bueno, Zaluzhny recordaba en esa entrevista que Ucrania realizaría ataques en territorio ruso, pero sin armas de la OTAN, algo difícilmente comprobable. Y bueno, en ese sentido puede que esta de alguna manera desresponsabilización de la OTAN responda a ese objetivo, a no participar a los países de la OTAN en este acto. Por otro lado, en una acción de este tipo no aparece necesariamente implicado una gran potencia, porque debido a las características técnicas del ataque, no aparece inexorablemente la necesidad de recursos propios de un país como Estados Unidos o Reino Unido, como sí en el caso de la voladura de los gasoductos Nord Stream, ubicados a alrededor de 100 metros de profundidad, con paredes en las tuberías de más de 1 metro de diámetro de cemento, la necesidad de más de 1 tonelada de explosivos con buzos tácticos o con submarinos. En ese caso aparecía evidente y necesaria la participación de un Estado. En estos casos no necesariamente, pero bueno, el objetivo de esta desresponsabilización, de realizar este reconocimiento inmediato, puede responder a no querer generar más tensiones. De todas maneras, Putin ya responsabilizó también a Reino Unido en un momento en el cual, la OTAN va realizando avances cada vez mayores en cuanto a su involucramiento, ¿no? La cuestión de las bombas de racimo representa la última, el último paso en esta escalada. Antes de eso los F-16 y antes de eso los tanques, y así una y otra vez, ¿verdad? En el marco del análisis de este conflicto llega sin lugar a dudas lo que es el juicio desde el otro lado, y hemos escuchado cómo además al término de la cumbre del G20 Joe Biden decía que la guerra no va a durar años, que Putin se va a cansar, que de hecho ya ha perdido la guerra. ¿Cómo ves estas declaraciones? Podemos realizar dos interpretaciones de esa afirmación. Por un lado, en términos militares, en este momento Rusia aparece cómoda en la guerra, una guerra inicialmente de maniobras, devenida en una guerra de desgaste, en la cual Rusia presenta una ventaja con respecto a Ucrania, por supuesto, pero también con respecto a la participación de la OTAN debido a al poderío de su complejo militar, ¿sí? Básicamente la industria militar rusa puede despachar las municiones necesarias para una guerra de desgaste cotidianamente, mientras que
ni la industria de defensa europea ni estadounidense, ni las reservas de armamento de los países de la OTAN alcanzan para que Ucrania pueda responder a este tipo de conflicto. Por ende, en este momento Rusia parece ganando la guerra en términos militares, una guerra sin muchos avances y retrocesos, pero sí de muchísimo desgaste, así que en ese sentido la afirmación podríamos caracterizarla como falsa. Ahora bien, si realizamos un análisis político de la guerra, ahí las cosas aparecen mucho menos claras. ¿Por qué? Porque para Rusia este conflicto determinó el inicio de un enfrentamiento, en primer lugar con Europa, pero a su vez con un país limítrofe, y aún en el caso de una victoria rusa en el sentido de conquistar las 4 provincias, los 4 oblasts, como lo llaman en ruso, en cuestión, aún en el caso de una victoria rusa más profunda aún, con la conquista de esos 4 oblasts más el corredor del sur hasta Odessa. Aún así aparecería en su frontera un estado ucraniano reducido, pero archimilitarizado, supermilitarizado y abiertamente enfrentado, con lo cual eso representará para Rusia un conflicto abierto y latente durante mucho tiempo. Así que en ese sentido, para Rusia, yo no la caracterizaría como derrotada, pero sí aparece una dificultad muy grande de cara al futuro en términos políticos. Pero lo mismo podemos establecer para Ucrania, sin lugar a dudas, ¿sí? Seguramente el mayor perdedor de esta guerra, pero también para Europa, porque Europa también aparece en un conflicto con miras a un conflicto de larga data, de larga duración, con un vecino, y casualmente ese vecino representa la principal potencia nuclear del mundo, Rusia, naturalmente. Así que en cuanto a perdedores de la guerra, ahí quizás Ucrania, Europa y Rusia, en términos políticos, una vez más realizo esta diferenciación, aparezcan como perdedores. En ese sentido, en términos políticos, Estados Unidos podría aparecer como ganador, porque generó lo que quería, un golpe a Rusia y la subordinación de Europa con este conflicto, pero si realizamos una interpretación política desde una perspectiva más amplia, aún Estados Unidos también aparece como un perdedor, porque esta guerra desencadenó una reconfiguración del orden mundial, en particular en lo relativo a la relación de Estados Unidos y China, en la cual Estados Unidos aparece cada vez en una situación peor con respecto al ascenso de China. Así que Estados Unidos, en términos políticos, también a mediano y largo plazo, no en el corto plazo, pero sí a mediano y largo plazo, también aparece como perdedor de esta guerra. Con lo cual, redondeando la respuesta, Eva, esta guerra presenta casi exclusivamente, en términos políticos, solo perdedores. Pues antes de terminar y con este balance de la guerra, hay otro asunto del que también hay perdedores, y es ese acuerdo del grano que ha saltado por los aires. Rusia decía que no respondía a lo pactado por sus intereses. Ucrania ahora pide a Turquía a ver si se consigue sacar adelante un acuerdo con Naciones Unidas y sin Rusia. Y, por supuesto, las críticas por parte de la OTAN, de Estados Unidos, a Rusia por lo que es avivar una crisis alimentaria al obstaculizar ese flujo de los cereales y de los fertilizantes. ¿Cómo hay que analizar lo que está pasando con ese acuerdo del grano después de un año de reclamaciones de Moscú? Bueno, efectivamente, Moscú realizó reclamos recurrentemente, no fueron respondidos, y en un momento en el cual, precisamente por lo comentado antes, un momento en el cual Rusia parece cómoda en la guerra y aparece con la mano superior, por llamarlo de alguna manera, como en un juego de cartas, aparece ganando en este momento, o por lo menos aparece en la situación más relajada en este conflicto, carece de motivaciones, de incentivos para la negociación, junto a estos reclamos mencionados anteriormente y no respondidos, no considerados por las contrapartes, con lo cual Rusia determina finalmente la interrupción de este acuerdo, por cierto,
mal utilizado. Recordemos que fue presentado como un acuerdo para responder a las hambrunas y a los aumentos de precios en el sur global y en particular en África, y del grano finalmente exportado solo una pequeña parte fue despachado hacia el sur global. La mayor parte de ese grano apareció o fue comercializada en Europa, lo cual generó muchísimos problemas para los propios productores agropecuarios europeos de muchos países, quienes realizaron protestas en Polonia, en Rumania y en otros países europeos. Más allá de esto, de esta mala utilización, una parte de ese grano sí fue finalmente comercializada en África, con lo cual, independientemente de todo este análisis, representa una mala noticia en términos generales para el conjunto del mundo, de la población mundial y en particular del sur global, por ahora la interrupción, la finalización de este acuerdo, sin dudas, ¿no? Pues muchísimas gracias una vez más, Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Eva. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.